El marco de tratamiento penitenciario progresivo en Colombia se introdujo con la publicación de la Constitución Política de 1991, de la Ley 65 de 1993 y con diversas reglamentaciones internas que ha tenido el IMPEC, como la Resolución 7302 de 2005, por medio de la cual se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario, o el mismo reglamento interno del IMPEC. El tratamiento tiene por objetivo preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad, y debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, creativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado, e individualizado hasta donde sea posible. Sobre esto, la Corte Constitucional ha dicho que se ha diseñado un complejo sistema técnico de carácter progresivo, dividido en varias fases, cada una de las cuales responde al progreso particular que cada interno muestra dentro del proceso de resocialización. Sentencia T-1670 del año 2000. El tratamiento se compone de 5 fases, que encontramos listadas en el artículo 145. Entre ellas tenemos: primero, la observación, diagnóstico y clasificación del interno. Segundo, la fase de alta seguridad que comprende el periodo cerrado. Tercero, la fase de mediana seguridad que comprende el periodo semiabierto. Cuarto, la de mínima seguridad o periodo abierto. Y quinto, la de confianza que coincidirá con la libertad condicional. Este tratamiento inicia con la fase de observación, diagnóstico y clasificación, con la apertura del registro en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, SISIPEC, y con un examen médico que valore el estado físico, las patologías y demás afecciones del interno, prestando especial atención a verificar lesiones o tratamientos en curso. Entonces, esta fase se llama así porque se da una observación de las condiciones biopsicosociales individuales y de historial documental para encontrar ideas sobre el comportamiento, pensamiento, actitud y estilo de vida del interno. Un diagnóstico médico psicosocial que contrarreste datos obtenidos con diversos instrumentos previos y autorizados para determinar un perfil jurídico, biológico, psicológico y social para determinar necesidades y requisitos de cara a proponer el plan de ruta de la mano del sistema de oportunidades. Y una clasificación que se da a los internos en una fase de alta seguridad donde se establece el plan de tratamiento con propuesta de intervención, así como una separación en categorías que permitan garantizar derechos y la seguridad del interno. En la fase de alta seguridad y periodo cerrado, la persona privada de la libertad se vincula al sistema de oportunidades dándose el contexto para el cumplimiento del plan de tratamiento con mayores medidas restrictivas y programas ofrecidos a la intervención individual y grupal a través de pilares como la educación, la cultura y la atención psicosocial. Es un primer paso que obedece a una estructura lógica y progresiva del tratamiento penitenciario, donde los planes y actividades se orientan a la terapia individual y a la inclusión en programas de aprendizaje y capacitación para verificar que el interno pueda convivir en contextos menos restrictivos. Luego de esto sigue la fase de mediana seguridad y periodo semiabierto. Para poder acceder a esta fase se deben cumplir con unos requisitos desde el factor objetivo y subjetivo. En el factor objetivo encontramos que no debe estar condenado por delitos que el legislador excluya de manera taxativa, no se debe presentar requerimiento por autoridad judicial, no se debe presentar notificación por una nueva condena, se debe haber cumplido con una tercera parte de la pena impuesta o un 70% por penas impuestas por la justicia penal especializada. Finalmente, no registrar acta de seguridad que restrinja su movilidad para evitar atentados contra la vida e integridad de otras personas o de sus bienes. En el factor subjetivo, no se deben presentar elevados niveles de violencia, se deben asumir normas de convivencia en comunidad y no tienen que presentarse actos de insensibilidad moral o trastornos severos de personalidad. Cumplido lo anterior, entramos a la fase de mínima seguridad y periodo abierto. Es acá donde se accede en programas educativos y laborales en un espacio que implica medidas de restricción mínima y se orientan al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral, como estrategias para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su proyecto de vida en libertad. Para acceder a esta fase, se deben cumplir unos requisitos como los siguientes. Primero, haber cumplido las quintas partes del tiempo requerido para la libertad condicional. Segundo, que se hayan cumplido a cabalidad
los deberes del beneficio administrativo de hasta 72 horas en caso de haber accedido a este. Tercero, que no se registren requerimientos por autoridades judiciales. Cuarto, que se haya demostrado responsabilidad y manejo adecuado de las normas internas. Y quinto, que hayan cumplido con las metas propuestas en su plan de tratamiento penitenciario para esta fase. Finalmente, tenemos la fase de confianza, que se da cuando se promueve de la fase de mínima seguridad. Se cumple el factor subjetivo y el tiempo de libertad condicional, pero esta fuera negada por autoridad judicial. A esta fase clasifican las siguientes personas. Primero, que hayan superado el tiempo requerido para la libertad condicional. Segundo, que hayan demostrado un efectivo y positivo cumplimiento del tratamiento penitenciario. Y tercero, que cuenten, previa verificación desde el ámbito externo a la prisión, con apoyo para fortalecer aún más su desarrollo integral. Para entender estas etapas, vamos a ver un ejemplo a continuación. Este ejemplo lo planteamos solo teniendo en cuenta el factor objetivo del tiempo, que es el que suele presentar más dudas. La fase de máxima seguridad entonces comprende desde el inicio del tratamiento hasta que se supere una tercera parte de la pena impuesta. La fase de mediana será desde superada una tercera parte de la pena impuesta hasta 4/5 partes del tiempo para la libertad condicional. La mínima, 4/5 partes del tiempo para la libertad condicional y la concesión de la misma, o el periodo de confianza que se da cuando ésta no fuere autorizada. Tomemos como ejemplo una condena básica de 10 años que no esté excluida en ningún caso de este tipo de beneficios y tratamiento. Aquí, la fase de máxima seguridad se dará desde el inicio hasta superar una tercera parte de la pena impuesta, que para el caso de los 10 años corresponde a 6 años y 8 meses. Esto lo sacamos así. Primero, una tercera parte de 10 años corresponde a 3,3 años, que en términos de derecho lo traducimos a 3 años y 4 meses. Este periodo se lo restamos a la pena inicial de 10 años, esto es 10 años menos 3 años y 4 meses, dándonos un total de 6 años y 4 meses para purgar la fase de máxima seguridad. La fase de mediana seguridad entonces iniciará cumplídase la máxima seguridad y tiene como límite el cumplimiento de las 4/5 partes del tiempo necesario para la libertad condicional. La libertad condicional la sacamos así. Primero nos vamos al artículo 64 del Código Penal, que nos señala que el factor objetivo del tiempo aquí será cumplir las 3/5 partes de una pena. Así las cosas, en nuestro ejemplo es 10 años. Las 3/5 partes de una pena las sacamos así. Tomamos el periodo de los 10 años, lo dividimos en 5 y lo multiplicamos por 3. Así las cosas, sería una operación matemática básica de 2 por 3 igual a 6 años. Ya tenemos entonces el tiempo para la libertad condicional. Hay que tomar ahora las 4/5 partes de este. Tenemos que la libertad condicional sería, para el caso de los 10 años, los periodos comprendidos de 6 años. Estos 6 años le sacamos las 4/5 partes de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Dividimos 6 en 5 y lo multiplicamos por 4. Esto nos da 1,2 por 4, que es lo mismo a 4,8 años, que es algo cercano a los 4 años y 7 meses. Convirtiéndolo a días nos da un periodo de 4 años y 292 días. Ese sería el límite objetivo de tiempo para la mediana seguridad. Finalmente, la fase de mínima seguridad habrá de darse entre el periodo comprendido en el límite de la mediana seguridad hasta la posible concesión de la libertad condicional del artículo 64. Esto es lo mismo que entre las 4/5 partes y el cumplimiento de las 5/5 partes, o sea, la unidad básica de tiempo para la libertad condicional, que, como vimos arriba, está fijada para el ejemplo de 10 años en el periodo de 6 años. Dicho de otra manera, después de terminar esta fase tendrá 292 días que esperar para poder acceder a este beneficio. En todo caso, tener presente que el artículo 68 del Código Penal trae una serie de exclusión a los beneficios y subrogados penales, señalando que no se concederá la suspensión condicional de ejecución de la pena, prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva
cuando la persona haya sido condenada por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, así como por alguna serie de los delitos enunciados en el inciso segundo, como delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa y abuso de confianza sobre bienes del Estado, violencia intrafamiliar, testaferrato, abigeato, etc. En todo caso, este artículo también trae unas disposiciones que excluyen su aplicación a casos como lo regulado en el artículo 64 del Código Penal, en el artículo 38G del Código Penal y en lo recientemente incorporado por la Ley 2292 de 2023. Esperamos que este video sea de utilidad. Muchas gracias.